Shabbat Shalom, bendiciones, Shalom Alejem. Quisiera compartirles una palabra que es Lucas 9:28 y le voy a estar leyendo. La transfiguración de Yahshua dice: 8 días después de estos discursos, Yahshua llevó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, subió a un cerro a orar, y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. Su ropa se puso blanca y fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él, y se veían resplandecientes, y le hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sintieron invadidos por el sueño. Estaban durmiendo, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Yahshua y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Yahshua: levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron, pero de la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después que llegaron a estas palabras, Yahshua volvió a estar solo, y los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Aleluya. Bueno, esta palabra me gustó mucho porque, además de gustarme, es una palabra muy espiritual y hace referencia a una situación muy espiritual donde Yahshua, después de estar predicando a multitudes, pasan 8 días exactos, donde el número 8 simbólicamente, además de tener un símbolo espiritual como número, también es un número donde hubo sucesos, ¿sí?, muy importantes, como es la circuncisión. ¿Sí? Al 8º día se circuncida tanto a Abraham como a su hijo, se le da el pacto de circuncisión. Al 8º día también encontramos la resurrección del Mesías cuando él se levanta, ¿sí? 8º día es el primer día de la semana. Entonces vemos cosas importantes, ¿sí?, que pasan en el 8º día, que son mandadas. Ahora, Yahshua toma a sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que estas 3 personas, futuramente iban a ser discípulos, que iban a ser las columnas, ¿sí?, que iban a predicar el evangelio de la circuncisión. Ellos eran los que eran mandados por Yahshua después a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas de salvación y anunciar también del Mesías. Ahora, es muy importante porque Yahshua en este momento sube a un cerro, que significa una montaña, demuestra que él se eleva a un nivel espiritual superior de donde él estaba siempre. Este fue un suceso único, porque ellos no lo veían todo el tiempo que sucedían cosas de esta manera, de esta magnitud,
Lo veían orar a Yahshua, pero no veían este acontecimiento que él quiso mostrarles a ellos y que ellos sean testigos, ¿sí? Testigos de la manifestación de la gloria con Yahshua, ¿sí? Porque él estaba en un estado de gloria en ese momento. Ahora, cuando nos muestra que Yahshua avanza al cerro y a la montaña y deja a sus discípulos cerca, ellos estaban durmiendo, ¿sí? Estaban en estado de sueño, de cansancio. Y Yahshua está en un estado entrando a conectarse con el Padre Celestial, ¿sí? Cuando hablamos de una montaña, un cerro, hablamos de una elevación espiritual, ¿sí? Superior a la de sus discípulos que estaban más abajo, y que Él les muestra la manera de conexión que Él tenía con el Padre tan profunda, y que Él no solamente se conectaba, sino que Él muestra una manifestación gloriosa, que su apariencia comienza a cambiar, ¿sí? Dice que, quiero leerla, que cambió su aspecto y su ropa se puso blanca y fulgurante, es decir, resplandeciente, es decir, su vida se iluminó, ¿no? Era más blanca, su ropa tan blanca que resplandecía, quiere decir. Ahora, esto nos da a entender el estado espiritual que logró Yahshua en ese momento y que también quiso que los discípulos lo vean absolutamente todo, ¿sí? Para que después sean testigos y den testimonio de lo que vieron y oyeron. Es tan importante lo que Yahshua estaba mostrando en esta conexión, cuando uno se conecta con el Padre, los niveles espirituales, ¿sí? Que hay y que Él estaba mostrando cómo el Padre se glorificaba en Él. Ahora, cuando Él estaba clamando, ¿sí? Y Él se transfiguró, no solamente se transfiguró, sino que mostró su santificación, ¿sí? Total que tenía en su cuerpo, su estado espiritual, ¿sí? De poder y de ver el estado de gloria que lo cubría a él. Pero vemos otra cosa acá también, muy importante, que además de que él se transfiguró en ese momento, aparecieron dos hombres, que eso es tan importante. Estos dos hombres no eran cualquiera, ¿sí? Eran dos hombres que, digamos, hebreos, hombres de la historia hebrea, y hombres que el Padre usó tremendamente, fueron un instrumento tremendo en las manos de él, y que fueron hombres que vieron milagros sobrenaturales en la tierra. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres y qué representaban en ese momento cuando Yahshua se estaba tomando esa apariencia gloriosa? ¿Qué es lo que ellos representaban? Tan importante eso, entender. Ahora, estos dos hombres eran Moisés, o Moshe en hebreo, y Elías o Eliyahu en hebreo. Eliyahu. ¿Qué hacían estos hombres? Conversaban con él. ¿Se entiende? Es decir, ellos aparecieron delante de Yahshua en ese estado que Yahshua entró de gloria y transfiguración. En ese momento empezaron a conversar. Los discípulos estaban más abajo y se estaban durmiendo, prácticamente. Cuando sucede este acontecimiento, ellos se despiertan automáticamente y empiezan a mirar
lo que estaba sucediendo atentamente, porque fue un estado de gloria que los despertó. Porque ellos veían que y ellos se fue a orar y ellos se quedaron ahí, tenían que estar orando, pero se estaban durmiendo. Pero cuando se sienten el estado de gloria y el poder que se estaba moviendo, ellos se despiertan y empiezan a mirar, ¿sí? Y empiezan a ser los testigos de todo esto para ellos después tenían que escribir la Torá y dar testimonio de lo que vieron y oyeron. Ahora, todos hombres, Moisés y Eliyahu, Moshe y Eliyahu, que estaban con él conversando, dice que también se veían resplandecientes, ¿sí? Es decir, todos estaban en un nivel de gloria. Tanto Yahshua como los dos testigos que estaban con él, ¿sí? Estaban en un nivel de gloria. Ahora, ¿quién era Moshe? ¿Sí? Moshe fue levantado como profeta, ¿sí? Y libertador del pueblo de Israel en un tiempo donde el pueblo estaba esclavo durante más de 400 años o 430 años. Fue libertador, ¿sí? Del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, lo sacó de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. Ese era Moisés. ¿Quién era Elías? ¿Sí? Elías fue un profeta usado por el Padre tremendamente, donde él demostró muchísimos milagros, fueron hechos por Elías, ¿sí? Y él dejó su legado a Eliseo, a otro profeta. Personas muy importantes en el pueblo de Israel, siervos del Altísimo, usados tremendamente, de una manera milagrosa, estos dos profetas. Pero bueno, vemos, se veían resplandecientes y le hablaban de su partida. Es decir, ellos hablaban con Yahshua de que Yahshua tenía que partir. ¿A dónde? De su partida que debía cumplirse en Jerusalén. ¿Sí? Estaban hablando de Jerusalén, de lo que él tenía que hacer, cumplir bajo la Torá. Bueno, lo que nosotros vemos acá es, por un lado, lo tenemos a Moisés, ¿sí? Que representa la ley, los mandamientos, que a él le fue entregado la ley. A él le fue entregado los mandamientos, ¿sí? A él le fue entregado el Pentateuco, los 5 libros. Entonces, a él le fue entregado las leyes para dar al pueblo. Entonces, Moshe representaba la ley. Y Eliyahu representaba los profetas. ¿Sí? A Moshe se le entregó la ley para dar al pueblo. A Eliyahu él representaba lo que eran los profetas. A los profetas representaba él. Como un profeta que fue muy usado por el Padre Celestial. Pero vamos a ver, además de esto, ¿no? Otra palabra que les quiero mostrar. Mateo, bueno, que vemos en Mateo 5:17 también. Que dice así: no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarían
el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por lo tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que esto habla de lo importante que era la ley y los profetas, cómo lo eran tomados en cuenta. Y en Mateo lo dice la importancia de lo que es la ley y los profetas. Por eso vemos cuando se presentan ante Yahshua, se presenta la ley y los profetas. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y esa palabra se cumple acá en Mateo 5:17, que dice: no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. Ahí está dando testimonio de que él ya hablaba de la ley y de los profetas. Siempre habló. Entonces, ¿qué significa? Que Moisés y Elías venían como testigos de la ley y de los profetas que el Mesías vino a cumplir. ¿Por qué la ley? Porque él vino a cumplir los mandamientos, ¿sí? Era la ley. Que él vino a cumplir los mandamientos y no a abrogarlos, no a sacarlos, no a cambiarlos. Vino a cumplir. Los profetas, uno que Yahshua ya era un profeta, era el Mesías, y otro que los profetas daban testimonio, ¿sí? Y profetizaron acerca de la venida del Mesías, y se tenía que cumplir. Todos los profetas, o muchos de los profetas, hablaban, ¿sí?, de un Mesías, que a través del Ruach de Yahshua les era revelado que tenía que venir. Entonces en la ley está escrito, hasta en Isaías, cómo iba a ser la venida del Mesías. Los profetas daban testimonio de que venía un Mesías. Entonces los profetas dieron ese testimonio del Mesías y Moshe dio las leyes que se tenían que cumplir. Y Yahshua, el Mesías, cumple los mandamientos que dejó Moisés y también cumple la profecía que dejaron los profetas, que tenía que venir para cumplir un propósito en la tierra. El propósito de todo es la redención, significa la salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Ahora, las ovejas perdidas de la casa de Israel, en ese momento él les predicaba a las ovejas perdidas donde él estaba, pero dio instrucciones a sus discípulos que ellos vayan a predicar, se extiendan, y también se suman, ¿sí? Se suman otros discípulos, otros apóstoles como Pablo y otros que están con Pablo para predicar a las naciones. Que en definitiva, eran dos Israel, el Israel del norte y Israel del sur, reino del norte y reino del sur. El reino del norte se dispersa por todas las naciones después de un cautiverio que tuvo, de un exilio de su país. Son 10 tribus que se dispersan por todas las naciones, ¿sí? Y esas tribus sería que Pablo les estaría predicando, ¿sí? Porque eran tribus perdidas de Israel,
dispersas ya por las naciones que nacerían las descendencias de la descendencia de la descendencia y podemos ser nosotros, ¿sí? De descendencia en descendencia. Esos son el reino del norte. El reino del sur es Judá, que está en Israel actualmente, pero el reino del norte se dispersó por las naciones, que era el Israel del norte, del reino del norte, y que ahora actualmente está por todas las naciones, sus descendencias. Así que bueno, es muy importante que sepan que bueno, que ellos le hablaban le vinieron a hablar de su partida y que él tiene que llegar a Jerusalén a cumplir, porque ya habían profecías, ¿sí?, de lo que tenía que hacer el Mesías. Ya había profecías de cómo inclusive iba a morir, de dónde iba a nacer. Todo era y siempre fue en la Torá bajo profecías. Los profetas fueron usados para profetizar, muchos para levantar al pueblo, muchos para dirigir a un pueblo, cómo tenían que ir, cómo el Padre les hablaba. Y también muchos hablaban del Mesías que venía a redimir al pueblo, ¿sí?, y a las naciones. Ahora, dice que Pedro y sus compañeros se sintieron invadidos por el sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Yahshua y a los 2 hombres que estaban con él. ¿Quiénes eran los 2 hombres? Elías, Eliyahu y Moshe. Ellos vieron, primero lo vieron el Mesías solo, después de repente aparecieron 2 testigos, la Torá y los profetas. Bueno, cuando estos se alejaron, ¿sí?, es decir, llegó un momento que Eliyahu, el profeta, y Moisés, ¿no?, que también era profeta, que recibió la ley, se alejan, profeta y levita era Moisés, se alejan, viene Pedro, uno de los apóstoles después y discípulos de él, Talmidim, y le dice: maestro, qué bueno es que estemos aquí, levantemos 3 chozas para, es decir, 3 casitas para ustedes, dijo Pedro. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, pues no sabía lo que decía. Es decir, no sé, algo se le ocurrió a él. Levantemos 3 casitas para ustedes, le dijo. Y él estaba, dice, todavía hablando, Pedro, que cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, tuvieron mucho temor, se atemorizaron. Pero de la nube salió una voz. Es decir, ellos estaban ahí y de repente una nube los cubrió, a los discípulos y a Yahshua. Y en una nube los cubrió a todos y quedaron con un temor tremendo porque no sabían lo que estaba pasando. Y dijo, de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo, Shem Israel. Escúchenlo.
después que llegaron estas palabras, Yahshua volvió a estar solo. Se volvió a alejar después. Y los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Quedaron en silencio y no contaban a nadie. Bueno, es muy importante entender esta palabra. Ahora, cuando se formó la nube, vamos a ver qué representaba, ¿sí?, esa nube arriba de ellos. En ese momento que ya no estaba más Eliyahu ni tampoco Moshe, pero sí estaba Yahshua con los 3 discípulos. Y vi una nube que los cubrió y dice qué representaba esa nube, ¿sí?, como una sombra. Éxodo 40:35, vamos a ver qué representaba todo eso. Éxodo 40:35 dice: Moisés no podía entrar en la tienda de las citas, pues la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahweh llenaba la morada. Cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían, en espera del día en que se elevaba, porque durante el día la nube de Yahweh estaba sobre la morada, y durante la noche había fuego a la vista de todo el pueblo de Israel. Así sucedía en todas las marchas. Acá vemos que en el antiguo pacto, en Éxodo, vemos cuando está en la salida, cuando está con el pueblo de Israel, que mientras estuvo en el desierto, ¿sí?, vemos que había la nube de Yahweh, ¿sí?, era su presencia que iba adelante del pueblo, y esa nube era la que dirigía al pueblo, ¿sí? Es decir, Yahweh se manifestaba no como hombre, ¿no?, sino se manifestaba como una nube de día para taparlos del calor y guiarlos, ¿sí? Y se elevaba arriba de ellos. Y en la noche, porque es un desierto, hace mucho frío, les daba calor, una columna de fuego arriba de ellos, ¿sí? Entonces eso significa que la nube descansaba sobre ella y la gloria de Yahweh la morada. Yahweh llenaba la morada. Es decir, ellos estaban en una tienda, ¿sí?, la tienda donde estaba la gloria de Yahweh, ¿sí?, estaba también el arca y toda su gloria, y ahí reposaba la nube. Y la nube, cuando se movía, era la gloria del Padre que los estaba dirigiendo. Entonces, ¿qué representa la nube? La nube representa la presencia del Padre, la gloria del Padre Celestial con ellos, que estaban en una parte santa, en el arca. Representa que los está dirigiendo, los protege, los protegía del sol, los protegía en todo sentido y los protegía, hay una protección con la nube y también una dirección, ¿sí?, y era ver su gloria. Entonces esta nube que baja con Yahshua y con los discípulos era la presencia de Yahweh, ¿sí?, manifestándose arriba de ellos y mostrando que Él se estaba manifestando también como cuando estaba con Moisés, que los estaba dirigiendo como pueblo, que los estaba protegiendo, que los estaba dirigiendo, ¿sí?, hacia el camino que ellos tenían que llegar, a la tierra prometida. Y esta gloria de Yahweh, su presencia, baja como esa nube que estaba en ese tiempo sobre ellos. Eso representa la nube, la presencia, la gloria de Yahweh que siempre estuvo desde Moisés. ¿Sí? Dice que Yahweh no hay hombre que lo pueda ver, ¿sí?, por
su santidad 3 veces santo. Por eso está el Hijo, ¿sí? Que es la imagen visible del Elohim invisible. Él es la imagen que podemos ver visible del Elohim invisible, porque a Yahweh nadie lo ve. Por eso solamente el Hijo lo conoce y no nosotros. No podemos verlo. Nosotros tenemos el puente del Rúa de Yahshua para poder llegar al Padre. Porque sin el Rúa de Yahshua nosotros no llegamos al Padre, ¿sí? Él es el puente en todo sentido, Yahshua. El puente porque tenemos su Rúa, ¿sí? Es el Rúa de Yahshua, que nos hace comunicarnos y dice dentro nuestro, Abba Padre. Y escuchen qué pasa cuando baja esta gloria en medio de sus discípulos y de Yahshua. ¿Qué dice esta gloria, esta nube? ¿Qué dice que sale? Dice algo muy importante. Salió una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Es decir, da la dirección, ¿no? Porque Yahweh habló 2 veces, ¿sí? Delante de todos. Fue esta una de las veces, ¿sí? Y fue la vez cuando él sale, ¿sí? De hacer la tevilá. Y también dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta es la segunda vez que habla de este es mi hijo y elegido, escúchenlo, Yem Israel, escuchar. Escuchen lo que él dice, escuchen lo que él enseña, escúchenlo cuando los dirige, escúchenlo. Da la dirección, es él el Mesías, es él quien salva, es él el puente para llegar a mí. No puede salvar Yahweh si no se reconoce al Hijo, ¿sí? El que no puede reconocer al Hijo, que es el puente, que es el que nos trae el Rúa de Yahshua, ¿sí? Tenemos el Rúa para poder entrar a la unidad con el Padre. Si no podemos tener eso, no podemos llegar al Padre y no podemos alcanzar la redención. Porque el que se hizo Cordero, que fue al matadero y derramó su sangre, nos limpió de todo nuestro pecado, es Yahshua y nos puede limpiar de sus pecados si creemos en él. Y así, después de que creamos, nos mandó su Rúa para que no estemos solos ni abandonados, sino que tengamos el Rúa de Yahshua que nos comunica con la dirección directa de su gloria de Yahweh. Entonces esto nos da algo muy fuerte, ¿sí? A mostrar. Después de esto Yahshua se aparta y sigue solo y los discípulos quedan callados. Y esto da testimonio, lo vemos en Juan 1:14, ¿sí? Cuando dan testimonio de esta palabra, después los discípulos, que dicen esto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. Juan le dio testimonio cuando proclamó, este es del que les decía, él viene después de mí, pero ya está delante de mí, porque era antes que yo esa plenitud suya. Es de la que todos recibimos, es una sucesión de gracias y favores. Yahweh nos ha dado la ley por medio de Moisés. Pero por Yahshua llegó el amor y la fidelidad. A Yahweh nadie lo ha visto jamás, pero está el Hijo, el único, en el seno del Padre. Él lo dio a conocer. Así que todo esto da testimonio de cuando ellos estuvieron viendo la gloria, ¿sí? Viendo la gloria de Yahweh que bajó con el Mesías y luego con ellos.
Y así se manifestó lo que es en Moisés y en Elías, o en Eliyahu y Moshe, la ley y los profetas. Los mandamientos y la profecía se cumplió que el Mesías venía a salvar y a redimir a su pueblo. Y aquellos que iban a creer en él, ¿sí?, iban a ser limpiados con la sangre del Cordero, iban a recibir el Rúa de Yahshua. Y esto es lo que él mostraba, que la gloria del Padre se iba a manifestar en su pueblo. Toda esta gloria es la que presenciaron sus discípulos, que luego cuando se levantan como apóstoles, ya preparados después de 3 años y medio, guiados por Yahshua, enseñados por Yahshua y con el poder del Rúa de Yahshua, se levantan. ¿Sí? Hay una alabanza y también la palabra que dice que Pedro, con la sombra de Pedro, aún se sanaban los enfermos. Dice que no era la sombra de Pedro, ni tampoco Pedro, sino era el Rúa que él tenía, que era el Rúa del Nazareno, que era de Yahshua, que moraba en él, que pasaban milagros sobrenaturales, ¿sí?, para que una sombra pase y los enfermos se sanen. Son milagros sobrenaturales. Eso es que la gloria de Yahweh, la gloria que estaba en Yahshua, bajó a sus apóstoles, ¿sí?, con ese legado de gloria que tenía en Yahshua, se manifestó en sus apóstoles, en sus discípulos, y todo eso está para el que cree y el que Yahweh le quiere entregar, que puedan ver esa gloria y que puedan creer en ese poder, que hay muchos tiempos que van a venir, que todo lo sobrenatural se va a manifestar. Y cada vez, cuanto más el pecado sobreabundó, mayor será la gracia de que muchos van a ver cosas sobrenaturales en medio de un mundo, quizás, de muchas personas extraviadas. Pero Yahweh tiene raje, misericordia, fidelidad hacia los que fueron escogidos y aquellos que dicen: Shema Israel, escucha Israel, escucha pueblo, ¿sí?, el que realmente es un escogido, el que va a ser un escogido, el que se va a salvar, va a reconocer a Yahshua, va a seguir al Mesías, va a seguir su pisada, va a ser lavado con la sangre del Cordero, va a ser lleno del Rúa, va a venir el Rúa sobre él, de Yahshua. Y el Padre Celestial se va a manifestar en él, como se manifestó en sus discípulos, como se manifiesta en cada uno de sus tribus perdidas, de descendencia a descendencia, y todo lo que somos su pueblo. Así que esta palabra es para su gloria. Le damos gracias a Yahweh por todas las cosas, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todo es para su gloria. Shalom Alejem, Shabbat Shalom. Bendiciones. Berajot.